Hoy toca ya por fin, después de muchos tortuosos meses, el capítulo 8 del libro de Psicología Interconductual. Hoy vamos a hablar de algo que está muy bonito, que es justamente ya cuáles son, ahora sí, cuáles son los postulados de la psicología interconductual. ¿Vale? Porque ya llevamos mucho tiempo que filosofando, que hablando de filosofía de la no sé cuál, que entrando en la lógica de la ciencia, que qué onda con la biología, pero ahora sí es momento de saber de forma más específica cuáles son los postulados de la psicología interconductual. Son ocho los diferentes postulados que nos va a mencionar Cantor aquí, ¿vale? Cada uno, a lo mejor la mayoría las reconocen. Si ustedes ya han estado en contacto con los diferentes postulados de Cantor, con algún libro, con alguno de nuestros videos, con alguno de nuestros directos, pues ya saben hacia dónde va esta situación, ¿no? Ya saben hacia dónde nos está llevando Cantor. Entonces, ahorita vamos a checar 8 postulados, donde el primero que nos va a decir es qué son los eventos psicológicos. Y el postulado número 1, bueno, Cantor le echa mucha crema a sus tacos, ¿no? Que proposición 1, postulado 1, y así se la pasa diciendo, proposición 2, postulado 2, proposición y corolarios, y ya saben cómo Cantor habla, ¿no? Por eso no lo querían, yo creo, los demás psicólogos. Pero la primera proposición, el primer postulado, justamente es ¿qué son los eventos psicológicos? ¿Cómo identifico yo un evento psicológico? Y entonces, un evento psicológico consiste en un campo multifactorial. Dice, los eventos específicos que investiga la psicología consisten en la interacción de organismos con objetos, eventos u otros organismos, así como con sus cualidades y relaciones específicas. Estas interconductas son acciones concretas y observables. Recordemos que Cantor es una persona muy naturalista, y por naturalista entendemos a que él asume que la ciencia se basa al 100% en los eventos que podemos nosotros observar, en lo que podemos ver, en lo que podemos nosotros registrar, medir, etc. La interconducta no es la manifestación de poderes, de fuerzas ocultas, de creaciones psíquicas, de proyecciones, ni de nada que hagan los individuos en este sentido. Los eventos psicológicos son campos multifactoriales, son eventos específicos en que interactúan organismos con objetos, eventos, otros organismos, sus cualidades y relaciones específicas. Son campos, ¿no? Y todavía agrega, cuando un individuo se intercomporta con un objeto, no con base en sus propiedades naturales, sino basado en sus propiedades atribuidas, ahora sí, es hasta ese momento en el que tenemos una situación interconductual definida. O sea, no nos comportamos a manera de reacción con el medio ambiente, no nos comportamos a manera de simplemente responder ante el medio ambiente, sino que nos comportamos en un campo específico donde hay muchas cosas, donde hay muchos elementos, y todavía agrega, si nosotros no somos capaces de observar los detalles del intercomportamiento, si no sabemos cuáles son los elementos que lo componen o estamos perdiendo de vista algo, una de dos, o se debe a lo intrincado de los eventos o se debe a la ineficacia de nuestras técnicas. Pero no es que se deba a algo mental, no es que se deba a este elemento, pues sí, o sea, mentalista que todos ustedes ya estarán poniendo, que todos ustedes ya conocerán, sino que simplemente se debe, no lo estás sabiendo observar. No tienes las técnicas necesarias para poder observarlo, pero el que no tengas tú los conocimientos o las técnicas para observarlo, no significa de ninguna manera que el evento sea antinatural o sobrenatural. ¿Vale? Esto es la primera aseveración general que nos hace Cantor. La segunda, los eventos psicológicos se interrelacionan tanto con los eventos sociales como con los biológicos y los físico-químicos. Todo evento psicológico tiene una base social, una base biológica, una base físico-química. Todos los eventos psicológicos, de una u otra manera, se basan
en las cosas sociales. Cuando nosotros interactuamos psicológicamente, claro que hay un elemento social. Tiene que haber forzosamente una base biológica y nuestros movimientos tienen efectos físicos o químicos sobre nosotros mismos o sobre las demás cosas. Entonces, un evento psicológico, claro que se interrelaciona con el resto de los eventos, claro que tiene una dimensión social, claro que tiene una dimensión biológica y por supuesto que tiene una dimensión físico-química. No se reduce a ninguna de estas dimensiones. Lo psicológico no se reduce a lo social, ni se reduce a lo biológico, ni se reduce a lo físico-químico, pero claro que tiene elementos de todas estas dimensiones. Son necesarios para que haya algo psicológico, lo biológico, es necesario para que haya algo psicológico, lo social, y es necesario para que haya algo psicológico, lo físico-químico, en el caso de los humanos, porque en el caso de los animales infrahumanos, pues allí a lo mejor lo social ya no tiene la misma relevancia que en el caso de los humanos, pero sí lo biológico y sí lo físico-químico. Entonces, aquí es muy importante para todos ustedes que observen esto, que analicen esto. El segundo postulado de la psicología interconductual es que lo psicológico se interrelaciona con lo social, con lo biológico y con lo físico-químico. Tercer postulado, o como Cantor dice, proposición 3, postulado 3, evolución ecológica. Ahorita a ver si lo puedo explicitar un poco más, porque es uno que incluso Rives posteriormente agarra y le pone medio de contacto a sí mismo. ¿Vale? ¿Qué es esto lo que Cantor dice? Los eventos psicológicos se desarrollan a partir de la interconducta ecológica. Y esto tiene un corolario, una derivación lógica, que es los eventos psicológicos implican la participación de los organismos de manera total y no solo de órganos o tejidos específicos. Ustedes de seguro ya deben de estar hartos, ya deben de estar cansados de que uno diga interactúa el organismo completo. Siempre que me dicen, ¿cuál es la definición de intercomportamiento? Siempre digo, es la interacción de un organismo total con su medio ambiente físico, químico, biológico y social, desarrollado en la ontogenia y limitado por la filogenia. ¿Vale? Aquí Cantor justamente nos habla de esto. Nos dice, no le tenemos que atribuir lo psicológico a una respuesta. No le tenemos que atribuir lo psicológico a un tejido, a una hormona, a un neurotransmisor, a un órgano específico, que es lo que se hace con el cerebro, con los neurotransmisores, con la dopamina, con todas estas cosas. Lo psicológico no está para nada en esto. Son elementos que, claro, integran, son parte de lo psicológico, pero no son lo psicológico. Entonces, un evento psicológico siempre va a implicar la participación del organismo total, del organismo completo, no el cerebro. No va el cerebro flotando por ahí saludando a la gente, no va el cerebro flotando por ahí saludando a la gente, no. O sea, es todo el organismo. Saludo con la mano y para saludar se requiere de que todo el brazo se mueva y eso se requiere y eso además requiere de vista porque requiere que yo identifique a la persona a la que estoy saludando y eso claro que implica que se liberen cosas en el cerebro, pero a lo mejor si me duele la pancita no saludo tan bien o finjo no conocerlo, etcétera. Toda interacción psicológica depende del organismo completo, del organismo completito, no de una parte más, ni de una parte menos, ni de un tejido, ni de un neurotransmisor, depende de toda la composición biológica en ese momento y además de toda la composición en el medio ambiente para que yo haga lo que hago. Y enfocándome ahora sí en esto de que los eventos psicológicos se desarrollan a partir de la interconducta ecológica, ¿qué es lo ecológico? ¿Qué es esto que se llama interconducta ecológica para Cantor? Ah, pues bueno, lo ecológico tiene que ver con la evolución que tenemos como especie, las capacidades que tenemos como especie. Lo ecológico para Cantor es el que yo pueda mover este brazo, yo puedo moverlo. Todos como especie, todos los que nacemos de forma normal como especie, podemos moverlo más o menos de la misma, con las mismas características. Pero es lo que nos pasa en nuestra historia individual lo que diferencia este movimiento de este movimiento en otra persona. Es decir, 3 personas podemos hacer el mismo movimiento. Es más, si ustedes quieren ayudarme a hacer el ejercicio, levanten así su bracito. El que ustedes tengan levantado así su bracito y yo tenga levantado así mi bracito no significa que estemos haciendo lo mismo.
son funcionalmente diferentes, psicológicamente diferentes. Los dos tenemos la misma capacidad de levantar el brazo de la misma forma. Es más, los dos podemos incluso levantar el brazo de la misma forma. Insisto, háganlo ustedes ahorita, levanten así su bracito. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que no estamos haciendo psicológicamente lo mismo. No estamos haciendo psicológicamente lo mismo, pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. Sí, eso es el elemento ecológico de la interconducta. Ecológicamente hablando, nosotros como especie tenemos capacidades específicas. Las ratas como especie tienen capacidades específicas. Los perros como especie tienen capacidades específicas que comparten como especie. Pero ya cuando desarrollan cada uno de forma individual y de acuerdo con su historia específica, formas reactivas ante elementos del medio ambiente, entonces ahora sí estamos hablando de un evento psicológico que aparte en todos los momentos va a depender de todo lo que esté ocurriendo en el medio ambiente en ese momento y que va a involucrar a toda la composición biológica, no solo a la mano, no solo al cerebro, no solo a la voz, no solo a los ojos, a todo como un elemento único, continuo que interactúa en un campo multifactorial. A todo esto es a lo que se refiere este postulado. El tercer postulado de la psicología interconductual se requiere de una base biológica determinada para construir lo psicológico, pero siempre en todo momento que se hable de lo psicológico, está interactuando el organismo como una unidad, el organismo de manera total y no solo un elemento específico. ¿Cuál es el cuarto postulado de los interconductistas, de la psicología interconductual? Dice, los eventos psicológicos son ontogenéticos. ¿Qué significa el que el evento psicológico sea ontogenético? Ya platicamos ahorita de lo ecológico. Para Cantor, lo psicológico debe de tener forzosamente, se basa forzosamente en lo ecológico. A fuerza se basa en lo ecológico. ¿Vale? Entonces, o sea, en la base biológica necesaria por especie que nos da las potencialidades para comportarnos, a fuerzas. Sí, pero los eventos psicológicos siempre son ontogenéticos. El que los eventos psicológicos sean ontogenéticos, lo que quiere decir, lo que significa, es que los eventos psicológicos se basan al 100% en la experiencia, en la historia interconductual, en lo que vivimos, en con qué tenemos contacto, en con qué no tenemos contacto, en cómo es nuestro contacto con eso. De seguro ustedes han escuchado alguna vez este dicho de cada quien habla cómo le fue en la feria. O bueno, no sé si lo habían escuchado porque también es muy de abuelito el dicho, ¿no? Pero este dicho hace referencia a que cada uno hace y se comporta de acuerdo con su historia particular, de acuerdo con cómo él le pasan las cosas, en cómo las ve, en cómo las interpreta, en cómo las hace, en su historia interconductual. Entonces, lo psicológico, todos los eventos psicológicos son ontogenéticos, o sea, son únicos, individuales, se basan en la experiencia específica que yo tengo con los eventos, pero tienen una base biológica, o sea, son ecológicos, en el sentido de que forzosamente se requiere de conocer cuáles son mis capacidades biológicas para poder saber de qué puedo ser capaz y qué puedo yo interactuar y cómo voy a ir interactuando. ¿Vale? Y aunado a eso, son multifactoriales. Sí, se requiere de saber qué onda conmigo, con mi composición biológica, con mis contactos, pero también la interacción que yo tenga va a depender de los elementos que están en el medio ambiente. Entonces, como se dan cuenta, todos los postulados se van relacionando entre sí. Cada uno de los postulados de la psicología interconductual tiene un sentido, tiene un elemento explicatorio de cómo identificar lo psicológico. O sea, al final del directo de hoy, se supone que todos ustedes van a ser completamente capaces de decir qué es lo psicológico y qué no es lo psicológico. Van a ser capaces de identificar lo psicológico. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente postulado? El postulado 5, o bueno, la proposición 6, postulado 5, variación de detalles. La interconducta psicológica varía en detalles específicos respecto de otros tipos de interconducta. Esto lo que quiere decir es que lo psicológico no es lo mismo que lo biológico, ni es lo mismo que lo físico, ni es lo mismo que lo social. Para Cantor,
Todas las ciencias, todas las ciencias estudian interacciones. Todas las ciencias estudian interacciones. La física estudia interacciones. ¿De qué tipo? Interacciones físicas. Y para Cantor lo que define las interacciones físicas es que son conmutativas. O sea, que se trata de fuerzas, de elementos, de que todos los elementos que están, todos los factores de una situación física se suman o se restan dependiendo del valor del factor, y el efecto o lo que resulta de todo esto es pues lo que ocurre, ¿vale? El efecto físico, pero es meramente conmutativo, se basa de cuáles son los valores específicos de cada uno de los elementos del campo, y a la suma de todos estos es lo que va a ocurrir. La interacción biológica, por ejemplo, no es reactiva. Para Cantor, una interacción biológica es meramente reactiva. O sea, sí, se basa en cuáles son los elementos del ambiente, pero lo que haga el organismo va a ser, primero, compartido con su especie, y segundo, reactivo respecto de esto. No interactivo, sino reactivo. Sí es una interacción, pero es una interacción reactiva. Entonces, esto de que la interconducta psicológica varía en detalles específicos respecto de otros tipos de interconducta, obviamente lo que está queriendo decir Cantor es, sí, tenemos que tomarlos en cuenta, pero no somos lo mismo. Si variamos lo que estudiamos, lo psicológico sí es cualitativamente diferente respecto de lo que estudia el físico o el biólogo o el sociólogo. No lo podemos reducir. Y lo que nos lleva al postulado 6, que dice, las construcciones psicológicas son continuos con los datos crudos de los eventos. Cantor ha sido muy insistente a lo largo de todo lo que hemos estado platicando en mencionarnos que todos los constructos psicológicos deben de derivar directamente de los eventos. Forzosamente debe de derivar de los contactos con los eventos, los constructos psicológicos. ¿Vale? En ese caso Skinner también hacía esto, ¿no? Y entonces decía, mira, yo le pongo consecuencias, y si la consecuencia es de este tipo, incrementa la probabilidad de ocurrencia de un evento, y si la consecuencia es de este otro tipo, decrementa la probabilidad de ocurrencia del evento. Entonces, al observar esto, Skinner creó un constructo que era reforzador, estímulo reforzador o estímulo castigante. ¿Vale? Entonces, los constructos psicológicos, este constructo psicológico en específico, ¿de dónde surge? De la observación directa de los eventos. ¿De acuerdo? Entonces, para Cantor esto tiene sentido, esto tiene lógica. Observamos el evento y respecto de él generamos, ahora sí, las construcciones o los constructos psicológicos. Pero para Cantor hay muchas psicologías, muchas teorías o pseudoteorías psicológicas que nosotros también ya estuvimos viendo. Un ratote, que para Cantor, pues lo psicológico obviamente tiene mucho de lo que se ha denominado como psicológico termina por hacer cosas que no son psicológicas, o sea, termina por generar constructos que no tienen ningún tipo de relación con, con lo que se está observando, que son los llamados incluso eventos mediacionales, ¿vale? Piensen ustedes en que nosotros tenemos a un pichón que responde o picotea cuando una luz roja se enciende, pero que no picotea cuando se enciende una luz verde. Aquí nosotros estamos observando un evento, y entonces cuando nosotros lo describamos, tenemos que describir el evento. El pichón responde ante la luz roja, no responde ante la luz verde. Eso es lo que podemos decir, pero hay muchos psicólogos que dicen, el pichón discrimina la luz roja de la luz verde. Esto es algo que nosotros no podemos decir. ¿Por qué? Porque cuando decimos el pichón discrimina, entonces estamos diciendo que algo en un plano diferente al que nosotros pues, no obtenemos acceso está ocurriendo cuando se enciende cada luz roja. Entonces, en lugar de decir hay una interacción específica entre hay una interacción específica entre una luz y una respuesta particular, decimos el pichón hace algo ante la luz roja y el pichón hace algo ante la luz verde. Si se dan cuenta, en un caso estamos describiendo la interacción que hay entre un tipo de luz y una configuración específica del pichón. Por otro lado, cuando decimos que el pichón discrimina, decimos que de forma no observable el pichón hace algo inobservable que deriva en una respuesta.
Y la pregunta que se hace Cantor ¿es necesario este elemento mediacional para explicar lo que hace el pichón? Claro que no. Vámonos a su historia. Cuando hay luz roja hay comida, cuando hay luz verde no hay comida. Ok, este es un elemento histórico particular. ¿El pichón tiene la capacidad ecológica de diferenciar entre los diferentes colores de la luz? Sí, el pichón tiene la capacidad de diferenciar entre una luz roja y entre una luz verde. Perfecto. Entonces, si cuando se acerca a la luz y pica, hay comida, y cuando se acerca la luz verde y pica, no hay comida, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues está dando un ajuste del pichón ante propiedades específicas del ambiente en la interacción. Aparte, afecta cada cuánto tiempo le ponen esa luz. Afecta cuánto tiempo tarda entre que le quitan la luz y se la vuelven a poner. Afecta, todos estos son elementos del campo y todos estos elementos modulan qué hace el pichón. Entonces, para explicar lo que hace el pichón, ¿necesitamos inventarle un elemento en la mente a un pichón? No. Esto es algo que no, esto es generar datos que no se basan en la observación de los eventos, sino construir elementos que describen cosas que no pasan, que no vemos, que no observamos, que nosotros solamente suponemos. Entonces, para Cantor este es un apartado muy importante. Las construcciones psicológicas son continuos con los datos crudos de los eventos. ¿Vale? O sea, forzosamente los constructos psicológicos deben construirse respecto de las observaciones que hacemos de los eventos. Pero vámonos mientras al postulado 7. El postulado 7 dice, los eventos psicológicos consisten de factores interrelacionados que no admiten determinantes internos o externos. O sea, si nosotros asumimos que lo psicológico es una interacción, el resultado final no puede ser culpa ni del organismo ni del ambiente. Forzosamente, para que se dé una interacción específica, se requieren todos los eventos, todos los factores. Si quitamos un factor, se va a dar la interacción de forma diferente. Si agregamos otro factor, se va a dar la interacción de forma diferente. Entonces, los eventos psicológicos consisten de factores interrelacionados que no admiten determinantes internos o externos. Es decir, la culpa no es del cerebro, la culpa no es de la mente, pero la culpa tampoco es del estímulo que se presentó. La culpa es de todos estos factores interrelacionados entre sí en conjunto, o sea, de todo el campo de contingencias. Si se dan cuenta, Cantor ya nos dijo, todos los eventos psicológicos son multifactoriales. Y sí, todos los eventos psicológicos son multifactoriales, requieren de una base biológica, social y física, dependen de nuestra posición ecológica, se dan y desarrollan en lo ontogenético, y la explicación depende de todos los factores del campo, no solamente de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo, ni solamente del estímulo o evento que esté presente. Depende de ambos, de todos estos factores interrelacionados entre sí. Esto nos dice cómo nosotros debemos explicar los eventos, pues no refiriéndonos ni a lo interno ni a lo externo, sino refiriéndonos a la interrelación de los factores que hay en un momento particular. Antonio está haciendo una pregunta muy importante. En las relaciones, ¿no hay factores causales en sí? Y esto es un rotundo no. Yo sé que estamos acostumbrados a pensar en causalidad, en el sentido de el evento A provoca o produce el efecto B. El interconductismo nos menciona formas diferentes de explicación, formas diferentes de causalidad. ¿Por qué? Ustedes recordarán que Aristóteles lo que mencionaba era que nosotros, como seres, existen 4 causas. Para Aristóteles, identificar una causa siempre tiene que ver con algo, tiene un efecto sobre otra cosa.
¿Por qué se mueve mi mano? Ah, pues porque hay un elemento específico que lo causa el movimiento y nos vamos a lo biológico y a lo físico, etcétera. Cuando nosotros hablamos del interconductismo, no hablamos de causalidad en el sentido de causa-efecto, sino que hablamos de causa en el sentido aristotélico. Para Aristóteles hay 4 diferentes causas: la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. O sea, ¿qué hace que una cosa sea una cosa y no otra? Ah, pues su forma, su material, de qué está hecho, sus efectos, qué efectos tiene, y la causa final. ¿Para qué está ese elemento existiendo en este momento? Los psicológicos, si nosotros queremos encontrar sus causas, tenemos que hacer lo mismo. Y de hecho, el interconductismo desarrollado por Rives en 1985 retoma las 4 causas, bueno, retoma 3 de las 4 causas y ya posteriormente Carpio retoma la 4ª causa, que es la causa final, para hablar acerca de lo psicológico, ¿no? Y entonces por eso va haciendo el desligamiento. ¿Y qué diferencia una función psicológica de la otra? Su forma, el elemento que le da sentido, los efectos que tiene y el criterio final por el cual se está dando esa interacción en particular. Claro, también, ¿no? O nos viene la causa, esto de causa, ¿de qué causa? ¿Qué causa efecto? O claro, nos viene a la mente el dualismo, que siempre está presente, por supuesto. Si nosotros hacemos algo, a fuerzas algo lo tiene que causar. Y si no encontramos qué lo causa, entonces de seguro fue mental. De seguro fue aquí adentro. De seguro fue en la mente. De seguro fue siempre. ¿Por qué? Porque se tiene esta necesidad se tiene esta lógica en la ciencia de que forzosamente todo lo que hacemos tiene una causa específica, discriminable, única. Y no, para Cantor dice, las causas no son necesariamente una, a veces la causa son muchos factores interrelacionados entre sí. Entonces, los eventos psicológicos consisten de factores interrelacionados que no admiten determinantes internos o externos. Por ejemplo, pensemos en la interacción más sencilla, una interacción que consiste en ver esto y llamarle mouse y no otra cosa. Muchos dirían que, claro, lo observo, entra la información, la proceso y entonces emito respuesta. O sea, todo pasa aquí adentro. El determinante de mi respuesta está aquí en la mente. Pero para Cantor dice, no es cierto, porque requiero, sí, por un lado, que yo emita una respuesta, que yo haga algo, pero también se requiere que el mouse haga algo, pero también se requiere que yo esté en un contexto específico con elementos y factores específicos para que yo vea esto y diga ratón. Si alguien me dice, a ver, ¿de qué color es? No veo un ratón, veo un color blanco. Si alguien me dice de qué tamaño es, la respuesta va a ser pequeño. Si alguien me pone al lado una hormiga y dice respecto de la hormiga, esto de qué color es, yo voy a decir, digo, esto de qué tamaño es, yo voy a decir, pues grande. Entonces, no se requiere solamente de lo que yo haga de forma interna, si es que podemos decir que algo de forma interna, sino que se requiere también de cuáles son los factores del ambiente, de cuáles son mis factores, porque si en ese momento me picaron el ojo y no veo, o me arde un ojo o no traigo mis lentes, entonces de forma normal tampoco lo interno basta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo psicológico? Vamos ahora sí a poner un ejemplo donde nosotros observemos los 8 postulados de la psicología interconductual. Que va a ser ¿no? Que yo cuando vea esto, diga mouse o ratón, ¿vale? Entonces, primero, los eventos psicológicos consisten en campos multifactoriales. Claro, para que yo voltee a ver el mouse y diga ratón, se requiere de que esté la luz prendida de mi cuarto, porque cuando está apagada luego los colores no se distinguen muy bien. Entonces se requiere que esté prendida la luz, se requiere que haya alguna razón por la cual yo tenga que decir cómo se llama ese elemento. Se requiere que yo tenga ojos, se requiere que yo tenga voz y la capacidad de emitir respuestas verbales diferenciales respecto del ambiente. Se requiere que yo tenga una historia específica con esto. Se requiere todo esto para simplemente yo mirar el ratón y decir es un ratón o es un mouse. Se requiere o consiste esta interacción o este evento psicológico de un campo multifactorial.
Este se interrelaciona tanto con eventos sociales como biológicos y fisicoquímicos. La luz de forma fisicoquímica tiene que rebotar de forma específica en este objeto, es decir, tiene que haber una interacción física específica. También una interacción óptica específica para que yo pueda observar adecuadamente cuál es el tipo de luz que se está reflejando desde el objeto. Entonces, claro, esto implica factores físico-químicos de óptica y de reflejo de luz, etcétera, pero también biológicos, porque yo tengo que tener la capacidad biológica de distinguir colores y aparte tengo que orientarme biológicamente hacia donde está el mouse. Requiero de una capacidad biológica específica, pero también social, porque yo no decidí ni mis entornos cercanos decidieron que esto se llamaba ratón. Esto se decidió en conjunto respecto de un elemento social que a mí me compartieron. Pero todo esto finalmente se actualiza en lo psicológico. Entonces, este evento psicológico, claro que se relaciona con eventos sociales y biológicos y físico-químicos, pero no son determinados por ninguno de esto. La óptica no puede explicar por qué yo dije mouse en lugar de cualquier otra cosa. La química tampoco lo puede explicar. Lo biológico tampoco puede explicar por qué yo le llamo ratón y por qué en Australia le llaman carnas o de alguna otra forma. Eso tampoco, ¿vale? Tampoco lo biológico. ¿Por qué? Porque somos de la misma especie e interactuamos con lo mismo, pero no lo hacemos de la misma forma. Nuestra historia es diferente. Entonces, los eventos psicológicos, claro que se relacionan con lo social, con lo biológico y con lo físico-químico, pero pues no. Y sí, los eventos psicológicos se desarrollan a partir de la interconducta ecológica. Yo como especie tengo que tener ciertas capacidades que me permitan, que me van a permitir distinguir esto de otros objetos y verlo diferente respecto de otros objetos. Pero eso no significa que solo esté participando mi ojo. ¿Por qué? Porque para yo observar el ratón, necesito de todo mi organismo. Ahorita que estoy sentado, pues esta forma de estar sentado significa que yo tengo que observar, que mover el cuello de cierta manera, entrar en contacto de forma visual, se da un procesamiento por el sistema nervioso. Para hablar tengo que estar haciendo otras cosas por medio de otro tipo de sistemas y el estar sentado me significa que tengo que para voltear a hacer esto. Si yo estuviera parado y volteando para otro lado, significa que yo tendría que moverme de forma diferente. Entonces, todo lo que yo de forma psicológica haga depende de la composición de todo mi organismo completito, no de solo una parte, no de solo un elemento y no de solo un órgano o tejido específico, de todo. Y claro, de una base biológica y de qué capacidades tengo yo como especie. Los eventos psicológicos son ontogenéticos. Para llamarle yo a esto ratón, tengo que tener o tuve que haber tenido una historia específica con ese objeto donde otras cosas pasarán alrededor que me hicieran saber que decirle ratón a esto es lo que le da sentido. Entonces, claro, el que yo le llame ratón a algo como evento psicológico es ontogenético, requiere que yo haya tenido un contacto específico de cierta manera con ese objeto a lo largo de mi historia ante diferentes eventos y en diferentes circunstancias. Varía además en detalles específicos de otros tipos de interconducta, que es lo que yo les decía. La forma por la cual yo puedo observar esto, la explicación física de por qué puedo observar esto, no explica por qué yo le llamo ratón. La explicación química no explica por qué yo le llamo ratón a este objeto específico en este momento particular. Lo biológico tampoco me explica eso, es únicamente lo psicológico. De acuerdo con todos estos diferentes elementos, con todos estos diferentes factores, en este momento, en esta situación particular, dados todos los factores que se encuentran presentes, que tienen y que explican por qué yo estoy viendo esto y llamándolo ratón, y no de ninguna otra forma. ¿Y cuáles son los constructos que yo tengo que utilizar para explicar? Pues constructos que tengan que ver con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo le llamo percepción, la percepción hace alusión a que algo pasa aquí adentro y que esa es la explicación o la razón por la cual yo le llamo ratón. Entonces, percibir no nos sirve para explicarlo, para construir psicológicamente qué es lo que está pasando. Pero si yo lo que digo es que hubo una interacción particular en la cual el ajuste se debió a que yo emitiera una respuesta específica de acuerdo con las características específicas de esto, dada una historia particular, o a lo que se ha denominado como procedimiento de discriminación condicional. Entonces esto sí hace más referencia a eso, pero la explicación tiene que tomar en cuenta qué es lo que está pasando en los eventos, no lo que está pasando aquí adentro de forma hipotética, ni lo que está pasando aquí afuera de forma hipotética.
Y por último, estos eventos, para explicarlos, necesito correlacionar cuáles son los factores involucrados y no decir que todo determina lo que pasa aquí adentro o lo que pasa allá afuera, como en este caso, que fue la explicación que yo acabo de dar, ¿no? Es que cuál es el contacto específico que he tenido con este elemento específico, en la circunstancia específica en la que estoy, de acuerdo con mi historia particular, con contextos similares o eventos similares o objetos similares, es eso lo que determina, es eso lo que explica por qué hago lo que hago, no lo que pasa aquí adentro, no lo que pasa aquí afuera, la interacción de todos estos elementos. Todo esto son los postulados de la psicología interconductual. Si hasta ahorita algo han aprendido, algo les ha gustado, por favor, pues reaccionen, compártanlo para que más gente pueda acceder a este contenido. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándome, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat. Nos vemos el lunes, pasen un muy bonito fin de semana y que les vaya como lo merezcan. Adiós.